En este espacio lo que vamos a compartir se llama biodescodificación. Y la misma nos lleva a la toma de conciencia o al entendimiento de lo que expresa, lo que nos está diciendo una enfermedad en nuestro cuerpo. Dicha expresión es de orden emocional y mental. Quiere decir que yo a través de la enfermedad o de la toma de conciencia de la enfermedad voy a conocer emocionalmente mi procesamiento. ¿Cómo hago dicho procesamiento emocional? Quiere decir que a través de la enfermedad yo voy a conocerme cómo hago mis procesamientos emocionales de la información mental que soy y que me rodea. Significa que en la biodescodificación también vemos y entendemos a la enfermedad no como un problema, sino como la posibilidad que tenemos de conocernos a nosotros mismos. Y si logramos hacerlo, la enfermedad ya no tiene sentido ni razón de estar ahí, en el cuerpo. Lo primero que nosotros debemos comprender para entender lo que es una enfermedad, un síntoma o una patología, es dónde se manifiesta esta. Todos sabemos muy bien que la enfermedad es una expresión que se vive a través del cuerpo, ¿sí? A través del organismo, los órganos que componen el cuerpo. Cuando hablamos de cuerpo, nos referimos a todos y cada uno de los órganos que componen el cuerpo. Bien, hablar del cuerpo es hablar de materia. Y hablar de materia nos indica que tenemos, o que el cuerpo tiene magnitudes de materia, como lo son, por ejemplo, un peso, un color, una textura, pero principalmente funciones. La materia, la principal magnitud o característica que tiene es que no tiene capacidad creativa por sí mismo. Esto quiere decir que la materia es creada para cumplir con una o varias funciones, no tiene capacidad por sí misma de crear algo distinto a dichas funciones. Significa que cada uno de los órganos de nuestro cuerpo tiene una o varias funciones y lo único que tiene que hacer es cumplir con estas funciones. No tiene la capacidad de crear una función distinta a la que ya tiene. Y hablar de esto es hablar de que ningún órgano, o sea, el cuerpo, no crea las enfermedades, o que las enfermedades no comienzan en el cuerpo. Por ejemplo, tomemos la piel. ¿Sí? Una de las funciones que nuestra piel tiene es la de protección, ¿sí? O sea, proteger, obviamente, todo lo que existe dentro, ¿sí? La piel no tiene por sí misma la capacidad de digerir una comida. Ni tiene, ¿sigo? La piel no tiene por sí misma la capacidad de digerir una comida, ni puede crear dicha función. Esa función la hace otro órgano, en este caso el estómago. Esto quiere decir que la piel lo único que tiene que hacer es cumplir con dicha función o dichas funciones. Bien. Entender que el cuerpo, o sea, cada uno de los órganos del cuerpo, no tienen capacidad creativa, es entender que la enfermedad no comienza en un órgano del cuerpo, que la enfermedad no es creada por los órganos de nuestro cuerpo, o sea que la enfermedad no comienza en el cuerpo. La pregunta que sale de este entendimiento es
quién crea la enfermedad o dónde empieza dicha enfermedad. Si básicamente entendemos que todo nuestro cuerpo no solo envía información, sino es dirigido desde nuestro cerebro, dicha pregunta queda respondida de tal manera: si nuestro cerebro es quien dirige todos y cada uno de los órganos del cuerpo, y dichos órganos envían información a nuestro cerebro, o nuestro cerebro recoge información de todos esos órganos, significa que el cerebro es donde empieza nuestra enfermedad, o lo que llamamos como enfermedad. Bien, hablar del cerebro es hablar de un montón de cosas particulares. La que más nos ocupa hoy es entender que el cerebro humano ha venido evolucionando desde que existe hasta el día de hoy, como todo nuestro cuerpo, como toda nuestra biología, como todo lo que nos rodea. En esta evolución en la que nos encuentra hoy y desde hace un tiempo, el cerebro del ser humano guía todo su procesamiento básicamente desde nuestro sistema límbico. Dicha evolución de procesamiento cerebral nos lleva hoy, en el momento, en la época de humanidad en la que estamos, a nuestro sistema límbico. Es decir, en nuestro sistema límbico donde se encuentra hoy dicha evolución de procesamiento cerebral. Esto significa que nuestro procesamiento cerebral se da básicamente en el sistema límbico. Entender el sistema límbico es entender que a nivel orgánico, o sea, del sistema límbico para el cuerpo, funciones tiene muchas: regulación de presión arterial, regulación de azúcar en sangre, también regula, desde el sistema límbico se regula la temperatura de nuestro cuerpo. En el sistema límbico es donde manejamos la memoria a corto y a largo plazo y un montón de funciones más que el sistema límbico tiene para con los órganos de nuestro cuerpo. ¿Sí? Pero básicamente lo que tenemos que entender de dicho sistema es que es ahí donde se producen o donde se procesan las famosas emociones. Es por eso que hoy se habla de que todas las emociones afectan el cuerpo o que nuestro cuerpo es afectado por nuestras emociones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si hoy en día estoy en una evolución de pensamiento y de procesamiento cerebral que se da básicamente o primordialmente en nuestro sistema límbico, y mi sistema límbico es donde se procesa la parte emocional, pues claro que va a ir toda esa información directamente a mis órganos, o sea, a mi cuerpo, y el cuerpo manifestará dicho procesamiento emocional, sea tanto en la enfermedad como en la salud. Por lo tanto, una vez que entiendo que mi procesamiento emocional que se da en el sistema límbico, o sea, cerebro, va a mi cuerpo y mi cuerpo va a expresar dicho procesamiento, la pregunta que surge también ahora es: ¿qué son mis emociones? ¿Qué son las emociones? Para entender las emociones podemos empezar por la palabra. La palabra emoción, emoción en inglés, y motion, viene a significar la letra E. La letra E es el símbolo mundial internacional de la energía, y la palabra motion o moción significa movimiento. Por lo tanto, estamos hablando de que las emociones son energía en movimiento, o sea, otra palabra, energía en procesamiento. Bien, ¿quién hace dicho procesamiento? Nuestro cerebro. ¿La energía de dónde es captada? Desde el universo. ¿Energía a qué me refiero? A todo lo que proviene de lo que nos rodea. Esto significa que nuestro cerebro tiene la capacidad, mediante el sistema límbico, no solamente de procesar, y todo ese procesamiento
llevarlo y manifestarlo en mi cuerpo, en cada uno de los órganos, sino que además tiene la capacidad de captar energía. Sí. Bien. ¿Cuál es o qué es dicha energía? Bien. Hablar de esta energía es hablar de lo que llamamos o información. Información es energía en patrones de onda. Esto significa que nuestro cerebro capta la información. ¿Qué tipo de información? La información universal. ¿Sí? Lo que los egipcios decían, la mente. ¿Sí? ¿Qué es la mente? La mente es toda esta información, energía, que nos rodea y que nuestro cerebro, mediante el sistema límbico, tiene la capacidad de captar, como si fuera una antena. Esa energía pura que viene, que está siendo captada por mi cerebro, la capto a través del sentir. Eso es puro. A ese sentir que mi cerebro capta, lo va a procesar, como dijimos hoy, a mover. Y ese procesamiento va a ir a nuestro cuerpo materializándose en nuestros órganos. Es decir, que las emociones son energía mental, universal, información, captada por mi cerebro y procesada, que luego se materializa en mi cuerpo. Bien, si vamos a hablar de energía o información, mente, lo primero que nosotros tenemos que entender es que la mente no es materia. La información o la energía no son materia como nosotros la conocemos a nivel cerebral o físico. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Que la mente es información que, dependiendo del procesamiento de mi cerebro, va a ser materializada. La materia proviene de la energía y es el observador que, mediante ese procesamiento, el observador es el cerebro, hará dicha materia. Entender a la mente es entender la información que no solamente se expresa en nuestra genética, sino que nos rodea. Entender a la mente o hablar de la mente es hablar de algo abstracto, es hablar de algo intangible. Por lo tanto, si la mente no es materia, si la energía, la información no es materia, significa que no tiene magnitudes de materia y que no puede ser medida o entendida basado en magnitudes de la materia. O sea que dicha información, la mente, no tiene peso, no tiene color, no la puedo tocar, etcétera, etcétera, etcétera. Dicha información, que no es materia, es captada desde mi sistema límbico, desde mi cerebro. Bien. Mediante lo que nosotros conocemos como sentir. ¿Sí? Ese sentir es la pureza, es lo puro, es la energía o la información en su máxima expresión de pureza. Cuando yo lo proceso, quiere decir que le meto, le pongo razonamiento, pensamiento procesado. Y dicho procesamiento es lo que hoy conocemos como emociones. Esto significa que lo que es estar feliz, mi cuerpo no lo conoce como la expresión mediante un lenguaje que usamos, que es la palabra feliz. Mi cuerpo lo conoce orgánicamente mediante hormonas, que son enviadas desde mi sistema límbico, cerebro, de acuerdo a ese procesamiento que él hizo de dicha energía o de dicho sentimiento. Bien, quiere decir que lo puro es el sentir, y cuando al sentir yo le agrego un razonamiento, un pensamiento, lo transformo en algo que ya no es puro, y eso son las emociones. También tenemos que comprender que hablar de la mente es hablar de algo que no tiene definición.
como energía, como información, es algo infinito. Y cualquier persona que defina a la mente o al universo simplemente lo está limitando a su procesamiento cerebral. Por lo tanto, hablar de la mente es hablar de algo que solamente se siente y que la persona que lo experimenta es la única persona en este caso que está viviendo dicho sentir. ¿Sí? Cuando esa persona intenta comunicarse con otra, ahí ya va a meter procesamiento a nivel cerebral. Y dicho procesamiento es el que nosotros expresamos mediante un lenguaje como una emoción. Miedo, alegría, tristeza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Quiere decir que hablar de la biología es hablar de tres partes que están en sincronía constante. Nuestra parte física, orgánica, cuerpo. Nuestro cerebro como director de esta parte física, de dicho organismo. Y hablar de nuestra mente, que es captada por nuestro cerebro y que por lo tanto mente, cerebro y cuerpo conforman nuestra biología. O sea que ahora que entendimos lo que es la biología humana y de qué está compuesta, y de qué está, y cómo está esta, ahora que entendimos lo que es la biología del ser humano y cómo está, por lo tanto, una vez que entendimos que la biología se compone de mente, cerebro y cuerpo, ahora puedo entender que cuando yo experimento una enfermedad en la materia, en nuestro organismo, dicha enfermedad que no comenzó ahí, solo puede ser transformada si voy a la fuente, que es nuestra mente. La información que traemos, que dicho sea de paso, se expresa también a nivel genético. Y tenemos que pasar por el procesamiento cerebral de dicha mente y llegaremos al cuerpo nuevamente. O sea que la biología humana en mente, cerebro y cuerpo, cuando llegamos a una enfermedad física, tenemos que entender sus otros dos componentes. No, esa parte no la voy a decir. Vamos de nuevo. Por lo tanto, haber entendido la biología en mente, cerebro y cuerpo es entender que si padecemos de una enfermedad, código, a nivel orgánico, no vamos a sanar nunca esta enfermedad si no pasamos por el cerebro y cómo procesa el cerebro y llegamos a entender nuestra mente. Dicho sea de paso, la mente no se sana, la mente solamente se entiende. Solo puede sanarse algo que es materia. La mente no se sana, solamente la podemos entender. Y entendiendo la información mental que somos, ahora sí podemos sanar nuestra percepción cerebral de dicha información. Y eso será lo que se expresa en nuestro cuerpo. Esto significa que ningún ser humano sufre por la situación física o humana que vive, sino por la percepción cerebral que tiene de dicha situación vivida. Las enfermedades ahora las podemos entender como la expresión física de dichas percepciones cerebrales o procesadas en nuestro cerebro de algo mucho más grande que somos, que es información. Bien, ahora lo que nos importa entender es de dónde yo traigo o de dónde yo he entendido o aprendido a procesar dicha información mental, que es para todos igual, que es para todos la misma. Bien,
Si vamos a hablar del procesamiento tenemos que hablar del cerebro, y para hablar del cerebro tenemos que entender que todo ser humano es mamá y papá, madre y padre. Esto significa, como bien sabemos todos, que todos los seres vivos provenimos de una madre, información genética y mental de dicho lado, y una información, vamos de nuevo. Esto significa que todo ser humano es mamá y toda su información, no solo genética, sino mental, y papá y toda su información, no solo genética, sino también mental. Cada ser humano es un solo frasco donde se encuentra la información en conjunto de mamá y de papá. Por lo tanto, todo ser humano es una evolución de sus ancestros. Entonces, ¿cómo nuestro cerebro o de dónde nuestro cerebro va a aprender a procesar dicha información mental? De mamá y de papá. Hablar de mamá y de papá es hablar de nuestros abuelos, y hablar de nuestros abuelos es hablar de nuestros bisabuelos. Quiere decir que nuestra historia genética se expresa a través de nuestro padre y nuestra madre en nosotros. Esto significa que mis formas de percibir la vida, el universo que me rodea y de procesarlo, empiezan en mamá y en papá. O sea que entendiendo y conociendo en esencia, en información, a mamá y a papá, entenderé quién soy yo y entenderé cómo llevo a cabo mis procesamientos cerebrales. Por lo tanto, conocer y entender en esencia, o sea, información, a mamá, tanto como a papá, repito, en esencia o en información, no en materia solamente, es conocerme a mí. Y entonces entenderé que muchas de mis maneras o formas que tengo de percibir algo no son realmente mías. Yo las he hecho mías porque las experimento, pero no son realmente mías, son aprendidas, ¿sí? Entonces, o educadas. Tenemos que entender también que tenemos un cerebro muy mecánico. Todo nuestro sistema está adaptado y está hecho para llevar a cabo todo con mecanicidad. ¿Qué es ser mecánico? Es captar y repetir. Todo aquello que capto o me es educado, lo repito. Esto significa que yo voy a hacer una repetición de todo lo que capto y principalmente dónde empieza mi vida, dónde capto mi vida, dónde empiezo a entender todo lo que me rodea desde el útero de mamá. O sea que soy una manera repetida de lo que alguien más, mamá y papá, me mostraron del universo. Esa manera repetida yo la expreso en mi vida física, en mi actuar. Quiere decir que ante cada situación de la vida que yo experimento, las percepciones que yo tengo de dicha situación que vivo son repetidas. Entender esto, o para entender esto hay que unir el siguiente entendimiento. Si ya entendimos que somos un ser energético expresado físicamente de acuerdo a la observación de mi cerebro, estamos hablando de energía expresada físicamente, tenemos que entender y unir esto al principio básico de la energía, que es
la misma ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. O sea que yo soy o tengo la posibilidad o capacidad de transformar dicha energía que soy. Pero para transformar algo, solo puedo transformarlo si lo vivo, si lo experimento. O sea que la enfermedad, como ya entendimos, que es una expresión de mi procesamiento cerebral de la información mental, me da a mí la posibilidad de conocerme. O sea, a través de ella experimento y tengo la capacidad de poder ver cómo mi cerebro procesa, y entendiendo cómo mi cerebro procesa y de dónde viene dicho entendimiento, mamá, papá, abuelos, bisabuelos, bla, 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 viviendo eso podré transformarlo, porque algo solamente se cambia o transforma si lo vivo. O sea que vengo a vivir o a experimentar, voy de nuevo porque me moví. O sea que en dicha experiencia o vivencia, yo tengo la posibilidad de transformar algo que viene heredándose en mi familia, en mi clan, desde mucho más arriba, desde mucho antes. Significa que la enfermedad no es para tenerle miedo, no es un problema, sino que tengo la posibilidad de ver a la enfermedad como una manera de conocerme. O sea que ahora tenemos un entendimiento de qué es la biología humana: cuerpo, cerebro, mente, mente, cerebro, cuerpo. Y entendiendo ahora, bueno, o sea que ahora, vámonos. Una vez que comprendí lo que es la biología humana en mente, cerebro y cuerpo, puedo entender lo que significa una enfermedad y cómo cambiarla. La enfermedad es una expresión de mi cuerpo, un código de mi cuerpo, de lo que hizo mi cerebro con las percepciones o con el entendimiento de vida que tiene. Observar de dónde viene dicho entendimiento de vida en mis ancestros, dicho procesamiento cerebral, emocional, en mis ancestros, me va a llevar a entender la información mental en su puro sentido y a través de ella poder darle otro procesamiento, otro entendimiento cerebral, y por lo tanto tendré otra realidad en mi organismo y en mi vida física. Para entender mi procesamiento emocional, o sea, la manera en que mi cerebro procesa algo que es puro, información mental, tengo que pasar por el entendimiento de que mi cerebro es un órgano. Y como órgano tangible que es, estoy hablando de materia. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que entender que en el plano de la materia las cosas son duales. Desde el momento en que a nosotros nos enseñaron que la materia está formada por partículas llamadas átomos, nos enseñaron que dentro de la partícula atómica tenemos las cargas
protones positivas, las cargas electrones negativas. Significa que desde ese momento nos enseñaron que el entendimiento de la materia o basado a través de la materia es dual, positivo, negativo. Esto significa que mis entendimientos procesados por mi cerebro van a ser duales: malo, bueno, noche, día, amor, miedo u odio, luz, oscuridad, lindo, feo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir? La mente es información pura, energía. La energía, la información, no tiene composición dual, no es ni positiva ni negativa. La información simplemente es. Esto significa que para la mente la connotación dual del positivo y el negativo no existe. Quien la hace es mi cerebro. Por lo tanto, cuando mi cerebro capta la información mental a través del sentir, esa información es pura, simplemente es. No tiene connotaciones ni buenas ni malas. Es mi cerebro, según su repetición, ahora sí genética, quien va a esa información pura mental a ponerle entendimientos duales de bueno o malo, de positivo o negativo. Una vez que haga ese procesamiento, eso, sea positivo o negativo, irá a mis órganos, a mi cuerpo. Para poner un ejemplo y que esto quede bien entendido, vamos a tomar como tal la situación que yo estoy viviendo en este momento, que es estar sentado platicando. ¿Bien? La situación que yo vivo, y la puedes vivir tú, es sentarse en este asiento. Bien. Yo me siento aquí y según mis percepciones educadas, que vienen obviamente desde muy chico, desde mi casa, quizá de mi padre o mi madre, en alguno en especial, o de los dos, puede ser que un asiento cómodo sea un asiento blando, como en este caso es este. ¿Bien? Entonces, yo me voy a sentar aquí un rato largo a hablar con ustedes. Y si mi percepción cerebral es que este asiento es cómodo, voy a generar todo un procesamiento de dicha percepción que va a hacer que mi cuerpo tenga una experiencia cómoda, una experiencia buena de estarles hablando un rato en este asiento. Ahora puede que venga otra persona, puede que vengas tú, te sientes en el mismo lugar y digas, según tu percepción de lo que fue educado o de lo que viviste, y tu cerebro entienda que este asiento no es cómodo, como lo entendió el mío, que entienda lo contrario, que entienda que este asiento es incómodo. ¿Por qué? Porque un asiento blando como este, para ti es incómodo porque estás acostumbrado a sentarte en algo duro. Y para ti cómodo es que sea duro como esta mesa. Entonces puedes que te sientes en el mismo lugar que yo y digas, qué incómodo estar hablando un rato en este asiento. Entonces tu cerebro, de acuerdo a esa percepción, va a generar todo un movimiento orgánico, el cual vas a hacer o vas a tener una experiencia desagradable. Bien, ahora, veamos lo siguiente. El asiento es uno solo. Tanto tú como yo nos hemos sentado en el mismo lugar. Es el mismo asiento. Pero como mi percepción
era gratificante, era que esto es cómodo, mi experiencia y lo que mi cuerpo experimentó en este rato que yo te hablé fue buena. Ahora, cuando te tocó a ti y te sentaste aquí, como tu percepción es que esto es incómodo, tu cerebro hizo orgánicamente, o hizo de esta situación orgánicamente, una experiencia fea, negativa, desagradable. Bien, así es como percibimos. Así es como, ante una situación que es la misma, puede ser, en este caso fue el asiento, puede ser el clima, puede ser cualquier otra situación, tu manera emocional, cerebral, de entender esa situación que viviste, va a hacer que pases una experiencia a nivel físico positiva o negativa. Ahora, la experiencia por sí sola simplemente es. No tiene catálogo positivo o negativo. El catálogo positivo o negativo se lo da a tu cerebro y de acuerdo a él, tu cuerpo lo manifestará. Todos tenemos la capacidad de por nosotros mismos entrar en este tipo de procesos que van a favorecer a nuestra sanación. La manera de hacerlo o las maneras que podemos comenzar a emplear para hacerlo son las siguientes. Tenemos que entender primero si tengo una enfermedad, conocer en qué órgano la tengo. El cómo debemos de hacerlo es primero entendiendo que si mi cuerpo está enfermo y quien dirige mi cuerpo es mi cerebro, no algo exterior, lo primero que tengo que entender es que quien cometió los actos necesarios para que dicha enfermedad exista es mi propio cerebro y mi percepción de la vida, como ya vimos, y fui yo mismo, no algo exterior. O sea que lo primero que tengo que hacer es dejar de observar afuera capacidades que puedan llevar a enfermarme en mi interior. Por lo tanto, el proceso empieza cuando interiorizo la enfermedad. O sea, si yo mismo creé mi enfermedad, yo mismo la puedo sanar. Este es el principio de todo proceso que debemos tener si queremos comenzar en esta autosanación. Nada existe afuera. Nada que exista afuera me puede hacer mal dentro. Todo es interior. Por lo tanto, si yo hice mal, tengo la posibilidad de hacerlo de nuevo y hacerlo bien. Por poner títulos duales de la materia. ¿Qué quiere decir esto? Bien, si mi cerebro dirige mi cuerpo y el cuerpo está enfermo, bien, pues puedo tener otra manera de dirigir mi cerebro para que mi cuerpo esté sano. Eso es lo primero que nosotros tenemos que entender. Una vez que entendemos que es mi propia responsabilidad mi sanación, ahí comienza la autoexploración. Ese es el principio de este camino. ¿Cómo sigue? Bien. Tengo que agarrar o tengo que entender el órgano que tengo enfermo. Bien. Entender las funciones que dicho órgano tiene a nivel biológico me va a ayudar y de gran manera. Bien. Si no, puedo acudir a un especialista que sepa guiarme biológicamente sobre las funciones que tiene dicho órgano y cómo es guiado desde mi cerebro. Bien. Comienzo yendo al momento en el que empezó mi enfermedad. Pero no tomo la enfermedad como el centro, sino solamente como la bandera a través que me va a posicionar en cierto momento o época de mi vida.
hagamos de cuenta, tengo tal enfermedad en tal órgano desde hace 5 años. Bien, voy 5 años atrás en mi vida. Me posiciono hace 5 años atrás. Una vez que estoy posicionado ahí, saco la enfermedad y me pregunto, ¿qué en presente? Porque nuestra mente, el tiempo y el espacio no lo entiende. Para la mente el tiempo y el espacio no existen. O sea que mentalmente yo tengo la capacidad de posicionarme en cualquier momento de mi vida como si fuera hoy. Cerebralmente no, cerebralmente entiendo que fue hace 5 años, pero mentalmente sí lo puedo hacer. Esto significa que voy 5 años atrás, me posiciono ahí y experimento nuevamente dicha vivencia. Entonces, vuelvo 5 años atrás, me posiciono hace 5 años atrás y me pregunto, ¿qué ocurre en mi vida? Empiezo a explorar y experimentar qué es todo lo que ocurre en mi vida en el momento en el que empezó dicha enfermedad. Muy bien, una vez que empiezo a entender, voy a encontrar indudablemente ciertos patrones que pueden ser problemáticos, ciertas cosas que sufría o que me costaba entender. Una vez que las encuentro, las experimento. Y una vez que las empiezo a experimentar, la pregunta es, más allá de qué emoción es la que tengo, pregunto, ¿qué siento? Tenemos que recordar que el sentir es energía pura. La emoción es el procesamiento de esa energía pura. Entonces, una vez que estoy en los problemas que viví hace 5 años, me pregunto, ¿cómo me hacen sentir? Me separé de mi pareja. ¿Cómo me sentía cuando me separé de mi pareja? Perdí mi trabajo. ¿Cómo me sentía cuando perdí mi trabajo? Perdí un familiar. ¿Cómo me hizo sentir el perder dicho familiar? Bien, una vez que encuentro ese sentir puro, no procesado, ahora sí voy a mi entendimiento, y eso también me puedo apoyar de un especialista. ¿De dónde proviene, de dónde conozco yo esta manera de sentir? Cuando era chico sentí algo igual. Cuando, si no lo puedo interpretar, si no lo puedo encontrar, también puedo utilizar alguna técnica de hipnosis o alguna técnica que me lleve a encontrar esa información de manera inconsciente. Entonces, una vez que encuentro ese sentir, fue en el útero materno, fue en los primeros meses de vida, o lo recuerdo, lo tengo consciente, recuerdo que tenía 4 años y experimenté un sentir parecido al de hace 5 años. Muy bien, una vez que encuentro el sentir, que encuentro la pureza desde dónde viene, me estaré dando cuenta que voy a estar en mamá o en papá. Automáticamente voy a estar en mamá o en papá. Y si encuentro que voy a estar en mamá o en papá, también voy a encontrar que puede estar en los abuelos. ¿Ya lo encontré? Todo eso me va a llevar a un proceso emocional. Puedo llorar, puedo reír, lo que sea. Eso es solamente una forma, tengo que dejarla fluir. Una vez que encontré ese sentir y que encontré de dónde viene, ahora lo que hago es experimentarlo. Recordemos que dijimos anteriormente que solo puedo transformar algo cuando lo vivo, cuando lo experimento. Si no, no puedo hacerlo. Esto significa que si mi sentir lo experimento, y lo experimento, y lo experimento, y lo experimento, no importa el tiempo que sea necesario de experiencia, lo voy a transformar. La única manera de transformar algo es viviéndola. Tenemos una connotación, tenemos un entendimiento de que algo que según nuestro entendimiento cerebral no nos gusta o nos hace daño, no lo queremos vivir, entonces lo apartamos.
Decimos, esto no está bueno, no me gusta, lo aparto de mi vida. Y cuando yo hago eso, lo único que estoy haciendo es separar o no permitirme experimentar eso que es parte de mi ser, pero que como yo entiendo que me hace daño o que es malo, no lo vivo. Entonces estoy dejando de conocer una parte de mí que es mi experiencia, y al dejar de conocerla, al dejar de experimentarla, pues no la voy a poder cambiar. Por lo tanto, puede parecer tedioso, puede parecer difícil, podemos ponerle muchos adjetivos. Solo tengo que dedicarme a experimentar. Cuando encontré ese sentir, solamente voy a poder transformarlo si lo vivo. Por lo tanto, en lugar de separar algo que primero catalogué como negativo, tengo que unirlo a mí. Tengo que hacer lo mío. Hacer lo mío es experimentarlo. Hacer lo mío es vivirlo. Una vez que lo hago mío, me estaré dando cuenta que como parte de mí lo puedo aceptar. Y una vez que lo acepto, lo interiorizo. Y el resultado es darme cuenta que ni me morí, que ni dejé de respirar, que ni dejé de vivir, y que simplemente todo lo que existe a mi alrededor sigue estando en el mismo punto. Esa es la manera, la única manera en la que realmente yo puedo transformar ese sentir, experimentándolo. Una vez que logro transformarlo, veré en la materia dicho cambio, ver el resultado. Pero no tengo que enfocarme en el resultado de la materia, tengo que enfocarme en experimentar eso que encontré, que siento. No importa cuánto tiempo, recordemos que la mente no maneja tiempo, espacio. Solo lo experimento. Lo experimento, no ocurrió nada. El resultado lo voy a ver en la materia y el resultado va a ser la salud. Bien, una vez que ya estoy ubicado, sintiendo lo que esa experiencia física que tuve me hizo sentir, valga la redundancia, lo que tengo que entender es para qué. Lo que tengo que entender que va a favorecer a la transformación de dicho sentir es para qué vivo y experimento esto que vivo. Cuando yo conozco lo que siento, la experiencia de sentir lo que siento, y entiendo que quien me hizo o con quien pasé esa experiencia tiene el mismo sentir que yo, si no, no lo estaría viviendo conmigo. Yo puedo entender que a través del otro puedo encontrar en el otro el mismo sentir que el mío. Muchos le llamamos empatía, compasión. Si yo entiendo mi sufrir y entiendo el del otro con el que viví esa experiencia que sufrí, entenderé que él también sufre. Si yo logro entender que él pasa por lo mismo que yo, pero quizá lo expresa de otra manera física, habré logrado entender al otro, a mí y uno. Y una vez que uno, realmente logro, a través de la compasión, consolidar que mi manera de percibir ese sentir también es la del otro.
Y una vez que logro esto, llego a entender. Y una vez que llego a este entendimiento, estaré capacitado para ver que todo lo que me rodea y las personas que existen están en el mismo lugar y en el mismo sentir que yo, si no, no estarían al lado mío. Al experimentar esto, experimento la unidad. Y al estar en la unidad, logro llegar a entender que lo que me ocurrió solamente lo viví así, porque es mi percepción. Una vez que hice eso, si yo vuelvo a experimentar eso, me daré cuenta que mi percepción cambió. Y al cambiar mi percepción, va a cambiar mi materia o dicha enfermedad o dicha expresión física, que antes era un problema, ahora ya no. O sea que entender quién fue te llevará a entender por qué vivió eso de tal manera. Y por lo tanto entenderás por qué tú entonces lo vives. Entendiendo que todo lo que me rodea, inclusive eso que aparentemente llamo los demás o los otros, es parte de mi propia realidad y que solo la experimento porque es mi creación. O sea que si existe otro en mi vida, puede ser una pareja, un amigo, un empleado, un jefe, etcétera, etcétera, percibir todo lo que él me hace sentir, entre comillas, es percibirme. Entender todo lo que él me hace entender es entenderme. O sea que si yo utilizo a los demás basado en el entendimiento de que están ahí porque son propios de mi realidad, a través de ellos me voy a conocer. Por lo tanto, no existen los otros, sino existe mi experiencia proyectada a través de los otros. Si lo que hace él me enoja, yo conozco el enojo. ¿De dónde lo conozco? Si lo que hace él me pone triste, yo conozco la tristeza. ¿De dónde la conozco? Y tengo que ir atrás. Por lo tanto, a través de mi hermano, puedo conocerme.